Y es el poder de Dios el único que nos puede ayudar a enfrentar los ataques del enemigo y permanecer firmes en la fe, caminando hacia adelante, siendo todo lo que Dios quiere que sea. Tu gran amor es sobre todo. Puedo ver tu corazón. La eternidad no es suficiente para adorarte, mi Dios. Entonces, pues hermanos, vamos a seguir en el estudio en la carta a los Efesios, y para no estar tomando mucho tiempo porque pues tenemos lo de la comunión, vamos a dar comienzo al estudio de esta tarde. Efesios capítulo 6, y vamos a estar leyendo versículo 10 al 14. La semana pasada leímos del versículo 10 al 13, pero para de alguna manera todos sigamos en el mismo hilo de esto y se entienda un poco en lo que hemos entrado, voy a volver a leer desde el 10 hasta el 14, pero nos vamos a concentrar en el versículo 14 en esta tarde. Amén. Entonces vamos así a leer la palabra. Dice: en el nombre de Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Venimos ante tu presencia en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, para, Señor, agradecerte este momento que tú nos has permitido, Señor, venir ante ti para oír tu palabra, para alabarte con los cantos, Señor, para adorarte. Ahora, Señor, pedimos que nuestros corazones, mi Dios, se dispongan, Señor, a poner atención a lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Pedimos que nos des un corazón humilde, que quites toda soberbia, todo orgullo, Señor, que quites toda rebeldía y toda incredulidad, y que nos ayudes, Señor, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo en esta tarde. Estamos aquí no por coincidencia, Señor, sino porque tú nos has traído aquí con el propósito de hablar personalmente a cada uno de nuestros corazones. Así es que, Señor, ayúdanos a poner toda nuestra atención y bendícenos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, el que trae, Señor, de alguna manera a redarguye nuestros corazones, Señor, hable a nuestras vidas personalmente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendice tu palabra. Amén y amén. Entonces estamos, hermano, en este pasaje, ¿verdad? Que es el último capítulo de la carta a los Efesios, que es el capítulo 6. Y entramos, ¿verdad?, a este pasaje, y lo que veíamos en este pasaje y comentábamos la semana pasada, ¿verdad?, que nos habla de que hay una lucha espiritual para todo aquel que ha venido a Cristo Jesús, ¿verdad? Hay una lucha espiritual que es verdad, que es real, y que cada cristiano verdadero va a enfrentar todos los días de su vida si se dispone a servir a Dios. Entonces, la clase pasada, que era la primera, veíamos cómo poder estar firmes ante estos ataques del enemigo, del diablo y sus demonios, cómo poder
permanecer firmes, ¿verdad?, ante esta lucha espiritual que nosotros tenemos como creyentes. Y esta segunda clase vamos a ver, ¿verdad?, hablábamos que hay una armadura que Dios, ¿verdad?, nos ha dejado para nosotros podernos poner y poder, ¿verdad?, defendernos y también poder atacar hacia nuestro enemigo. Y en esta semana vamos a estar viendo ahorita en este domingo, ¿verdad?, cuál es la primera arma que Dios nos da que tenemos que ponernos. Y esa se llama la clase de ahora, poniéndose el cinturón de la verdad. Entonces, comentamos la semana pasada que Efesios, del primer capítulo al capítulo 3, nos habla de lo que Dios, ¿verdad?, ha hecho para alcanzar nuestras almas, para salvarnos. Vimos que Dios, ¿verdad?, desde antes de la creación del mundo, dice que Él nos predestinó, nos escogió para ser sus hijos, ¿verdad?, nos rescató por medio de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario, nos selló con su espíritu, le pertenecemos a Él y no hay nadie que pueda cambiar eso, porque eso es obra de Dios. La salvación que el cristiano obtiene no es por lo bueno que haya sido, por las obras de beneficio que ha hecho a otros, por nada, porque sepa mucho de la palabra, porque venga a la iglesia todos los domingos, por nada de eso, solamente es porque la gracia de Dios, ¿verdad?, se extendió sobre nuestras vidas. Entonces, la salvación fue por causa de Dios, que tuvo misericordia de nosotros y extendió su gracia. Pero todos aquellos, hermanos, que hemos sido salvos, que verdaderamente hemos nacido de nuevo, que estamos en Cristo, el capítulo 4 al capítulo 6 nos empieza a decir nuestra responsabilidad como creyentes. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos, pero una vez siendo salvos hay una responsabilidad como cristianos. Y esa responsabilidad ahora es vivir, ¿verdad?, como hijos de Dios. Esa responsabilidad es ahora andar como es digno del llamado que hemos recibido. Somos ahora parte del reino de Dios, somos hijos de luz y se nos ordena por medio de la palabra que nosotros tenemos que vivir tal como lo que somos nosotros. Si tú te llamas cristiano, yo me llamo cristiano, tenemos una responsabilidad delante de Dios y es vivir conforme Dios nos manda en su palabra. Entonces, veíamos eso, que entonces Dios, ¿verdad?, nos salvó, pero también tenemos una responsabilidad si verdaderamente somos salvos, y es vivir digno del llamado que hemos recibido como hijos de Él. Entonces, pero también veíamos, hermano, que la realidad es que no es fácil vivir como Dios quiere que vivamos. Efesios 5:1 dice, ser imitadores de Dios como hijos amados, pero ¿cómo imitamos tú y yo a Dios? Si somos pecadores, somos débiles. ¿Cómo lo imitamos? Y hermano, ahora el Espíritu Santo muere en nosotros, esa nueva criatura que ahora somos en Cristo Jesús, desea servir a Dios. Pero hay una lucha entre la carne y el Espíritu, entre la vieja naturaleza, el viejo hombre, y la nueva criatura. Hay una guerra que es continua, que está todos los días, hermano. Y también aquí en este pasaje estamos viendo que tenemos un enemigo. Y ese enemigo es el diablo, que tiene un ejército, ¿verdad?, de demonios, que son ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y que ahora están bajo la autoridad y el control del diablo. Y así el diablo, ¿verdad?, se mueve en ese mundo espiritual con el propósito de tirar a los cristianos, con el propósito de que el cristiano no sea lo que debe ser como hijo de Dios, de que el cristiano no camine en victoria, que el cristiano no disfrute de esa vida en abundancia que ahora hemos recibido en Cristo Jesús, que el cristiano no sea el instrumento que Dios quiere que sea para llevar luz a esa gente que tiene las tinieblas.
Entonces, ese es el trabajo del diablo. Y decía que nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, no es entre nosotros humanos, sino hay una lucha espiritual que es real, que no la vemos, pero que se mueve de una manera tan poderosa, ¿verdad? Que tiene a mucho cristiano tirado, débil, enfermo espiritual. ¿Por qué? Porque el cristiano se ha olvidado que lo que dice la palabra, que hay una lucha espiritual, que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar, que Satanás no duerme, trabaja tiempo completo planeando cómo nos va a atacar, porque él conoce cada área de nuestra vida y sabe dónde somos débiles y por ahí nos ataca. Él se organiza, hermano. Se organiza sus demonios, nos estudia y está listo como, ¿verdad? Acechándonos nada más. Para en el momento que Él vea la oportunidad, atacarnos y dañarnos. Dice su palabra que el diablo vino a robar, matar y destruir. Ese es su trabajo. Destruir las vidas, no solamente de los que no tienen a Cristo, más aún de aquel que ha decidido confiar en Dios. Más. Entonces, existe, hermano, una guerra espiritual. Y la única forma de pelear, ¿verdad?, esa guerra espiritual y poder permanecer firmes es con el poder de la fuerza que viene del Señor. Y ese es el problema, hermano, que muchas veces nosotros queremos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Queremos seguir caminando durante nuestra vida, confesando ser creyentes, pero todavía viviendo, actuando, hablando, decidiendo, conforme yo pienso que está bien y dejando el consejo de la palabra a un lado. Y eso es pelear en tus fuerzas. Eso es decirle a Dios, no te necesito, no creo en tu poder. Y cuando nosotros hacemos eso, hermano, obviamente no tenemos ninguna opción contra el diablo. La única manera que tú y yo podemos salir victoriosos y permanecer firmes en esta batalla es fortaleciéndonos con el poder de Dios. Porque esta no es una guerra física, hermano. Es una guerra espiritual. Y es el poder de Dios el único que nos puede ayudar a enfrentar los ataques del enemigo y permanecer firmes en la fe, caminando hacia adelante, siendo todo lo que Dios quiere que seamos. Pero ¿por qué cree que hay tanto desánimo en las iglesias? ¿Por qué cree que hay tantos pleitos y separaciones y envidias? ¿Por qué? Porque se está peleando en sus propias fuerzas. Porque se está dejando llevar todavía por sus sentimientos, por sus emociones, por su manera de pensar. Y el enemigo está siempre disparando esos dardos para dañarnos. Pero nosotros lo que somos llamados a hacer como hijos de Dios es fortalecernos en el poder de Dios. Dependemos de Él completamente. Pero tenemos que creerlo, hermano. El diablo es el padre de la mentira y esa mentira, hermano, la usa para robar, matar y destruir. La palabra nos dice que anda como león rugiente, como les digo, buscando a quien devorar. Él no descansa, hermano. Él quiere derribar al cristiano, robarle la fe, quitarle el gozo, ponerle, ¿verdad?, resentimientos en el corazón, apartarlo de los hermanos. No duerme haciendo esto. Vemos, hermano, que en estos pasajes que hemos leído se menciona 3 veces la palabra estar firmes, firmes. Lo vemos en el versículo 11, lo vemos en el versículo, ¿verdad?, 13 y lo vemos ahora en el versículo 14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, Dios nos ha llamado y nos ha capacitado por medio de su poder para nosotros poder pelear esta pelea
y estar firmes, hermano. ¿Por qué? Porque como compartíamos la semana pasada, el diablo y sus demonios ya han sido derrotados. Jesús los derrotó en la cruz del Calvario. Dice que los exhibió ahí. Les arrebató el poder que tenían sobre nuestras vidas. Lo único que el diablo tiene como arma es su mentira. Porque es el padre de mentira, pero la usa con mucho éxito. Y es con las puras mentiras que es como derriba la fe del cristiano. Es como tiene a los hermanos en las iglesias peleándose unos con otros, ¿verdad? Enfocándose en las cosas de aquí en vez de poner su mirada en las cosas de arriba. Veíamos 4 cosas necesarias, hermano, la clase pasada, para que el cristiano pueda pelear ante el diablo y pueda permanecer firme de pie. Y una de ellas era echar mano del poder de Dios, ponerse la armadura de Dios, era la segunda, conocer a nuestro adversario, la tercera, y usar todas las piezas de la armadura que Dios nos dio para protegernos y defendernos. Lo voy a leer una vez más. 4 cosas para poder permanecer de pie en esta lucha espiritual. Echar mano del poder de Dios, ponerse la armadura de Dios, conocer a nuestro adversario, usar todas las piezas de la armadura que Dios nos dio para protegernos y defendernos. La lucha, hermano, es inevitable para el cristiano verdadero. Es inevitable. O sea, si tú eres un cristiano verdadero, no te puedes escapar. O sea, la lucha está ahí. Si tú no la quieres pelear, pero la lucha está ahí. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que dependemos totalmente del poder de Dios para luchar contra el diablo. Por eso, hermano, la necesidad y lo indispensable de ponerse toda la armadura de Dios y no solamente una parte, hermano. No solamente una parte. Tú y yo tenemos que creer, hermano, lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que usar todo lo que Dios nos ha dado para pelear esta pelea. Si no, hermano, nosotros seguiremos, ¿verdad?, viviendo una vida cristiana raquítica, débil. Se necesita, hermano, primeramente vemos aquí que el cinturón de la verdad. Se necesita la coraza de justicia. Se necesita el calzado del evangelio de la paz. Se necesita el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu. Todo esto forma parte de la armadura que Dios nos ha entregado para que tú y yo podamos pelear esta guerra espiritual. Y tiene que ser toda la armadura, hermano. No podemos usar una parte porque el diablo buscará siempre donde tú estés desprotegido para atacarte, herirte y tirarte. Entonces es necesario ponérsela toda, hermano. Entonces hoy en este día no solamente vamos a ver, hermano, lo que es el cinturón de la verdad. Y vuelvo a leer el versículo 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Ahí nos vamos a concentrar en la mitad de este verso. Entonces, se dice, ¿verdad?, que Pablo estaba preso cuando escribió esta carta a los Efesios. Y la mayoría de los estudiosos, ¿verdad?, coinciden, ¿verdad?, que Pablo usa esta ilustración inspirado, hermano, en los soldados romanos que lo estaban custodiando. Entonces, parte, hermano, de la vestimenta de un soldado romano era una túnica larga. Es como una bata que solamente tenía un hoyo para meter la cabeza y meter las manos, y era algo largo, ¿verdad? Entonces les arrastraba. Entonces el cinturón de alguna manera les ayudaba para en el momento que ellos necesitaban prepararse para poder movilizarse rápidamente,
se levantaban esa bata y la acomodaban dentro del cinturón para poder ellos movilizarse con agilidad y no tropezarse y no caerse, ¿verdad? Entonces, el cinturón les ayudaba a mantener esa túnica, como le digo, levantada a la hora de la necesidad de moverse libremente. Al hacer esto, hermano, se preparaban mentalmente para enfrentar a sus adversarios. O sea, ellos podían estar muy tranquilos, platicando con todos ahí alrededor y de repente decían, ¿sabes qué? El enemigo se está acercando. Lo primero que ellos hacían es levantarse esa bata, metérsela, ¿verdad? Apretársela con el cinturón para poder, ¿verdad?, estar preparados para enfrentar la batalla que ellos iban a enfrentar. Entonces, ceñidos vuestros lomos, habla y nos da la idea de estar alerta, de estar preparados, hermano. Y para poder ponerse, hermano, la armadura de Dios y estar preparados, lo primero que nosotros tenemos que ver es que cuenta mucho la actitud. Mucho cuenta la actitud, hermano. La actitud es muy importante. Y desgraciadamente, hermano, con tristeza lo digo, hay muchos cristianos que no tienen ni la menor intención de pelear esta batalla. Que se conforman solamente, ¿verdad?, con ir a venir a la iglesia, pero no tienen ninguna intención de pelear esta batalla. Se les ve una indiferencia y una apatía que es triste. No les importa vivir para la gloria de Dios. No tienen ninguna intención, hermano, de vivir una vida santa. Tienen la actitud que yo tenía cuando iba en la secundaria. Yo decía, con que pase de panzazo. No quería estudiar. No quería disciplinarme. No quería esforzarme. Ni privarme de jugar lo que a mí me gustaba en vez de estudiar. Entonces yo decía, con que pase de panzazo, con eso lo hago. Esa era mi actitud. Y así, hermano, tristemente muchos creyentes dicen, con que sea salvo, con que tenga un rinconcito allá en el cielo, con eso me conformo. Y esa actitud, hermano, es una actitud triste. Y mientras que aquí vive una vida de constante derrota, hermano, controlado por su carne y aceptando todas las mentiras del diablo, porque no quiere ponerse la armadura de Dios, porque su actitud es indiferente, porque se sienta a oír aquí la palabra de Dios, pero sabe en su corazón que saliendo de aquí no lo va a hacer. Ya lo sabe, porque no tiene ninguna intención de hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué se actúa así? Como que no creyeran que esta es la palabra de Dios verdaderamente. La actitud, hermano, es muy importante para ponerse la armadura de Dios y poder permanecer de pie. En la guerra espiritual, hermano, te debe importar vivir para hacer lo que Dios quiere que hagas. Nos debe importar vivir, hermano, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, hermano. Pero la actitud cuenta mucho. Vamos a Corintios, 1 Corintios 9, 24, 27. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Amén. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta es la actitud correcta, hermano, que Pablo quiere que nosotros como creyentes tomemos. Pablo nos dice cómo se debe de pelear esta lucha, hermano, cómo se debe de correr esta carrera del cristianismo. Y debe ser con una actitud ganadora, hermano, ganadora. Pero si desde el principio nosotros nos conformamos, hermano, con ser un cristiano más, ay, con que corra, ay, cuando llegue. No, hermano, debe haber una actitud ganadora. El que quiere ganar hace lo que tenga que hacer para lograrlo. Hace lo que tenga que hacer para lograrlo. Dice que de todo se abstiene. Y abstenerse de cosas, ¿verdad?, requiere sacrificios y no es fácil porque esta carne se opone, se rehúsa a hacerlo. Pero el que verdaderamente tiene una actitud ganadora y quiere hacer la voluntad de Dios, se dispone y se abstiene de lo que se tenga que abstener por tal, ¿verdad?, de hacer la voluntad de Dios. Y vemos que aquí Pablo nos dice que la gente de aquí del mundo lo hace, hermano, por un premio que se va a deshacer, que no tiene ningún valor verdaderamente, ¿verdad?, eterno, sino que se va a deshacer. En ese tiempo les daban una diadema que tenía unas hojitas aquí como de laurel. Y ese era su grande premio, por lo que corrían, por lo que se sacrificaban, por lo que se abstenían de tantas cosas, hermano, por ese premio. Pero tú y yo, hermano, ¿cuánto más deberíamos de esforzarnos, de disciplinarnos y de tener una actitud ganadora cuando dice su palabra que nosotros vamos a recibir una corona no corruptible? Y que Dios la ha prometido, el Dios que cumple todas sus promesas, hermano. Segunda de Timoteo, hermano, 4:8. Segunda de Timoteo 4:8 nos dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vale la pena, hermano, correr esta carrera, vale la pena pelear esta batalla, hermano, con una actitud ganadora, hermano, con el deseo, hermano, de hacerlo bien para la gloria de Dios, de vivir para Él. Vale la pena, hermano. Vemos la actitud de Pablo en el versículo 26 y 27 ahí de Primera de Corintios. Dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo corría la carrera cristiana, hermano, para ganar. No tenía otra cosa en mente. No dejaba que su carne hiciera lo que quería, sino hacía, ¿verdad?, a la carne hacer lo que debía. Y ese es el problema, que nosotros como creyentes seguimos dejando que la carne haga lo que quiere. Pero Pablo no dejaba hacer la carne lo que quiere, sino hacía hacer la carne lo que debía de hacer. El cuerpo, hermano, ahora nosotros como creyentes no debería gobernar nuestras vidas.
Porque si dejamos que el cuerpo haga lo que quiere, el cuerpo solo quiere descansar, el cuerpo solo quiere ver la televisión, el cuerpo solo quiere estar en Facebook y en YouTube, el cuerpo solo quiere andar de paseo. No es que tenga algo de malo el paseo, pero ya nada más querer eso. O sea, el cuerpo no podemos dejarlo que gobierne nuestras vidas. El cuerpo nunca quiere leer la palabra de Dios. El cuerpo nunca quiere orar. Excusas, el cuerpo tiene tantas para no orar y no leer. El cuerpo siempre está cansado para congregarse y participar en las actividades de la iglesia, que están diseñadas para fortalecernos espiritualmente. Entonces no podemos dejar que el cuerpo gobierne nuestra manera de vivir, hermanos, sino tenemos que llevar a este cuerpo a hacer lo que debe de hacer para vivir de una manera victoriosa y para la gloria de Dios. Lo tenemos que llevar allí. Y es lo que Pablo hacía, dice, no como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo. ¿Qué quiere decir golpeo mi cuerpo? No que se agarraba con un palo o con algo a estarse no, simplemente que llevaba al cuerpo a lo que no quería hacer, porque el cuerpo no quería hacerlo a Dios. Lo llevaba ahí, no le daba sus gustos, no lo dejaba que gobernara su manera de vivir. Porque el que deja que su cuerpo gobierne su vida, el resultado, hermano, es un cristiano mediocre, conformista, tibio, que no tiene ninguna intención de llevar a cabo en sus vidas las obras para las cuales Dios los salvó. En Efesios 2:10 dice, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para andar ahora en las nuevas obras que Él ha preparado para nosotros. Pero cuando nosotros vivimos un cristianismo mediocre, conformista, tibio, indiferente, apático, el resultado es que la verdad, el corazón no tiene ninguna intención de llevar a cabo, ¿verdad?, en su vida las obras para las cuales fue salvo. Y como le digo, no es que las obras nos salven, pero somos salvos para las buenas obras. Si tú eres uno de esos cristianos indiferentes, que no tienes un sincero interés de vivir una vida victoriosa en santidad, no podrás ponerte esta armadura que Dios proveyó para la guerra. Podrás leerlo, saberlo, pero si tú no te has decidido de vivir para Dios, no te la vas a poder poner. Tienes que decidirte de vivir para Dios. Tienes que cambiar tu actitud. Tienes que ser sincero. Si no, no te la vas a poder poner. Y es la única manera de luchar contra el diablo y sus demonios. Si nuestra vida no está resguardada por esta armadura, pues por eso nuestras vidas están en constante derrota, depresión, desánimo, dudas, temores. Porque el diablo viene con cualquier mentira y está jugando con nuestras emociones, nuestros pensamientos, sentimientos. Hace lo que quiere, ¿por qué? Porque no tenemos puesta la armadura de Dios y porque no tenemos el deseo de tener una mentalidad ganadora, de vivir para Dios verdaderamente. Entonces dice, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. La primera pieza que el cristiano debe de ponerse es el cinturón de la verdad, ¿verdad? Ceñirse con él, estar preparado. ¿Cuál verdad? Todo el consejo de la palabra de Dios, no una parte, todo. El verso que estábamos memorizando dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Pero es toda.
Entonces, la verdad de Dios es todo el consejo de su palabra. Y nosotros como creyentes debemos tener un conocimiento general de toda la palabra de Dios. Y por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. Por eso necesitamos hacerlo en nuestras casas, en los devocionales. Necesitamos venir a la iglesia a escuchar la palabra. Necesitamos ir a los estudios. Necesitamos ir a donde se hace a los... Ahí se me fue hermana. El discipulado. Se necesita, hermano. Yo sé que el cuerpo dice, no, es mucho. Estás cansado. Como digo, es imposible estar en todo el tiempo. También no me malentienda. Hay tiempo para vacaciones, hay tiempo para la familia. Gracias, hermano. De vez en cuando hay tiempo. No quiero que agarre la idea equivocada, que ya no viene un día y no. Pero su prioridad debe ser esa. Mi prioridad debe ser esa, hermano. Debe ser esa la prioridad. Porque es la única manera que nosotros podemos tener un conocimiento general de toda la palabra, de toda la Biblia, hermano. Es triste que hay un grande porcentaje de creyentes que aún les dices qué es el evangelio y no te saben contestar. ¿Qué es el evangelio? Entonces, imagínense qué banquete se da el diablo si lo único que tenemos para defendernos es la verdad. Y por eso es que es lo primero que nosotros tenemos que ceñirnos con el cinturón de la verdad. ¿Por qué? Porque de ahí podemos tomar todas las demás, pero si esa verdad no está bien puesta en nosotros, ¿cómo le hacemos? Juan 8, 31 y 32, libro de San Juan 8, 31 y 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces ustedes van a entender, van a conocerme, van a darse cuenta de la verdad de Dios, y entonces ustedes van a poder vivir en libertad, a la libertad que han sido llamados en Cristo Jesús. Juan 17, 17, ahí mismo en Juan, pero el capítulo 17, verso 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, hablando Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué es la verdad de Dios para nosotros? ¿Por qué es tan importante, verdad, ponernos ese cinturón de la verdad, ceñirnos de él? ¿Por qué? Porque esta verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Del pecado y de las mentiras del diablo que usa para derribarnos, para robarnos la fe, para hacernos dudar de Dios, para hacernos pelear entre nosotros mismos cuando la lucha no es con nosotros, sino espiritual. La verdad de Dios nos limpia ¿de qué? De toda contaminación de este mundo, porque es imposible salirnos de este mundo. ¿Y cómo está este mundo? Perdido en pecado, hermano. El pecado nos acecha por todos lados. Entonces, la verdad de Dios nos limpia de toda contaminación de este mundo. Por eso necesitamos tener bien puesta la verdad de Dios. La verdad de Dios nos guía, hermano. Nos muestra el camino correcto. Tantas cosas que se dicen en el nombre de Dios, hermano. Pero esta verdad, que es la única verdad verdadera, porque hay muchas verdades, cada quien tiene su verdad, ¿verdad?
Sí, todos tienen su verdad. Pero la verdad verdadera es esta, la palabra de Dios. Nos muestra el camino correcto, pero es necesario que creamos que es palabra de Dios. Que toda la Biblia es inspirada por Dios. Es necesario. Si tú y yo no creemos esto, es imposible, hermano. Es imposible. La verdad de Dios es lo primero que debemos ponernos. El cinturón del soldado romano, hermano, servía para sostener otras piezas de la armadura. Y si lo traemos a lo espiritual, si yo no tengo un entendimiento de la palabra de Dios, ¿cómo puedo ponerme, hermano, entonces la coraza de justicia? ¿Cómo puedo, hermano, entonces tomar el escudo de la fe? ¿Cómo puedo ponerme, hermano, el casco de la salvación si ni siquiera he entendido la doctrina de la salvación? Por eso el diablo viene y un día te dice, tú no eres salvo, y tú esto, y tú lo otro, y te hace dudar. O sea, si no estás en la verdad de Dios, si no tienes un conocimiento de ella, es imposible que te pongas las demás cosas de la armadura. Se tiene que comenzar por entender la verdad de Dios. Y por eso la necesidad de estudiar su palabra. Por eso la necesidad de venir a la iglesia, por eso la necesidad de ir a los estudios bíblicos, por eso la necesidad, hermano. No es porque quiera uno estar molestando y molestando. Y dice, este pastor cree que eso es lo único que tengo que hacer. Yo le digo, hermano, si quiere vivir una vida victoriosa, es la única manera. Es la única manera. No hay otra. No hay otra, hermano. Por eso la necesidad de instruirnos con el conocimiento de todo el consejo de su palabra. Pero para esto primeramente tenemos que creer verdaderamente, como le digo, que toda la Biblia es la palabra de Dios. Pero a veces nuestra actitud es, esto sí, esto no. Estoy de acuerdo con esto, pero con esto no. Hago caso a esto, pero esto no. Esto lo dejo que pase por aquí y nomás agarro lo que yo quiero agarrar. La palabra, hermano, debe de gobernar toda nuestra vida. Ay, hermano, pero qué legalista. Eso no es legalismo, hermano. Perdóneme, pero no es legalismo. Yo odio el legalismo. Salí de allí. El legalismo es apariencias. Es tratar de ganarte el favor de Dios por lo que tú haces. Y estar condenando a los demás. Esto no es legalismo. Es que verdaderamente tienes que decidirte a vivir para Dios. Para su gloria. De buscar la santidad. Y que la palabra de Dios gobierne tu vida, hermano. Es triste oír al creyente, yo pienso así, yo creo así, yo siento así. Y se va, sigue viviendo su vida por lo que siente, por lo que piensa, por lo que ve. Y la palabra no gobierna su vida. Es necesario, hermano, que la palabra de Dios sea la autoridad del creyente en lo que piensa, en lo que hace, en lo que siente. Es necesario. Porque esta palabra es más verdad de lo que tú y yo sentimos o pensamos. Tu pensamiento y el mío cambia constantemente. Un día sentimos una cosa, un día pensamos otra cosa y al otro día es diferente. Pero la palabra de Dios no cambia. Y se los digo, hermano, yo estoy aquí arriba por la gracia de Dios. Pero yo sé lo que es vivir así, hermano. Yo sé lo que es vivir de esa manera. Nada más escogiendo lo que quiero escoger para vivir. Y no someterme al gobierno de la palabra de Dios. Y créeme que coseché cosas muy malas. Y mi vida constantemente estaba en derrota para arriba y para abajo. Pero ahora desde que por la gracia de Dios he entendido que la palabra de Dios, hermano,
debe de gobernar mi vida, que la palabra de Dios debe ser la autoridad para todo lo que hago, que no es lo que yo siento. Yo antes dejaba de hacer lo que hacía por cualquier cosa, por ahora sentía y me emocionaba y lo hacía. Mañana no sentía y ya no es de Dios ya. Pero por la gracia de Dios he aprendido que hay veces, hermano, que yo no quiero estar aquí. Hay veces que yo no siento estudiar la palabra de Dios, no siento orar. Hay veces que yo no siento estar de pastor aquí. La verdad. Pero ¿sabe qué hago? Digo, mañana va a pasar. Esto es un sentimiento solamente. Es un sentimiento. Y mañana ya se renovaron las fuerzas. Por eso es pararnos en la palabra, hermano. En la palabra de Dios, porque es la única segura. Que la palabra gobierne nuestras vidas. ¿Qué se necesita para poder ponernos el cinturón de la verdad? 3 cosas, hermano. Estudiar la palabra, entender la palabra, vivir la palabra. Estudiar la palabra, hermano. Creer sin conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios resulta en una vida débil que constantemente está en derrota, pues como les digo, se pelea en la fuerza humana, controlado por sus sentimientos y emociones y pensamientos. Entonces, estudiar, entender y vivir la palabra toma disciplina, hermano. Toma tiempo, toma oración. Y por eso muchas veces no lo hacemos. Estudiar la palabra, hermano, siempre será una lucha. O nada más yo tengo esa lucha. Estudiar la palabra siempre es una lucha. Porque si yo fuera el diablo, ese sería mi enfoque más. Que los cristianos no leyeran la palabra y no oraran. Ese sería mi arma más. Que los cristianos no leyeran la palabra y no oraran. Entonces, si tú piensas que vas a estar todos los días, oh, cómo amo leer la palabra y cómo amo orar y tu cuerpo va a estar dispuesto y vas a... olvídate de eso. Siempre va a haber una lucha. El diablo y sus demonios siempre van a estorbarte. Puedes leer un periódico, puedes leer un magazine, puedes ver la tele, una movie de 3 horas, tranquilo, y échame otra. Empieza a leer la Biblia, tienes sueño, te duele aquí, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No se diga para orar. No hay tiempo. Pero sí que YouTube y Facebook hasta en el toilet, hermanos. Se tarda uno más ahí, ¿verdad? Como, Es la verdad. Entonces, si tú piensas que eso va a ser algo que te van a hacer, olvídate, hermano. Por eso Pablo dice que no le daba al cuerpo lo que quería, sino hacía al cuerpo que hiciera lo que debía. Te vas a encarar a orar y la mente te va a estar dando vueltas y pensando aquí, pensando en el niño, en los biles, en el trabajo, en todo esto. Y dices, mejor me paro. No, hermano, quédate ahí. Quédate ahí. Esfuérzate. Y va a llegar el momento que si tú estás ahí, vas a ver cómo se rompe eso y entras a la presencia de Dios. Y después vas a decir, qué bueno, porque es una bendición. Leer, hermano, también, no le agarro y vuelves a leer eso y como que se te cierran los ojos y se te nubla la vista y
Y dices, no, hermano, es una lucha. Y tienes que saber que es una lucha. Pero tienes que disponer tu vida a una actitud ganadora, porque es la única manera. Si no, no se va a poder, hermano. Si no hay un conocimiento de esto, no se puede nada. De aquí, hermano, es que podemos poner todas las demás armas que Dios nos ha dado, del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que cuando en las iglesias se les da más importancia a eventos y a cosas de emocionalistas, y la palabra se hace a un lado, hermano, es triste. Porque la palabra es la única que va a fortalecernos, sostenernos y ayudarnos contra la lucha del enemigo. ¿Por qué cree que hay tanto, aún hasta a veces en el cristianismo, ¿verdad? Problemas, divorcios y tantas cosas, hermano, porque es falta de conocer la palabra de Dios, porque con el conocimiento de la palabra y tomándola como autoridad en nuestras vidas nos ayuda bastante, hermano, para no caer en las mentiras del enemigo. Entonces el diablo va a hacer todo lo posible para que no leamos la palabra. Ahora, hay muchos de repente que entramos en una conformidad como decir, oh, yo ya leí mi devocional, me paro en la mañana y aunque voy a leer un capítulo de 1 Corintios, ¡pum!, ya lo leí. Ya me siento tranquila mi conciencia, ya leí un capítulo, Señor, ya hice, pero no entendió nada. Entonces, ¿cómo lo va a aplicar a su vida? Es necesario no solamente leer, sino tomar el tiempo, orar, para que el Señor le ilumine a uno y pueda entender la verdad que está aquí en la palabra de Dios. No es suficiente leerla, se necesita entenderla. ¿Se acuerdan ahí en el libro de Hechos donde el Espíritu Santo manda a Felipe, ¿verdad? Donde iba este etíope. ¿Y qué le dice Felipe? ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo entenderé eso? Entonces Felipe le explicó lo que quería decir ese pasaje. Cuando lo entendió, ahí entregó su vida a Cristo y fue bautizado ahí. Porque cuando entiendes la palabra es cuando entonces recibes lo que Dios tiene para ti en ella. Entonces no es necesario solamente leerla, se empieza por ahí, pero es necesario también entender la palabra de Dios. Y después de entenderla, hermano, no es suficiente nada más entenderla, porque hay muchos, hermanos, que se saben la Biblia de principio al fin. Son unos teólogos completamente. Te dicen todas las doctrinas y te las explican, pero no la viven. Se necesita estudiar la palabra, entender la palabra, pero también vivir la palabra. O sea, lo que se le llama un cristianismo práctico, que ponemos por obra lo que Dios nos enseña en su palabra. Si no se vive conforme a la verdad de la palabra, hermano, será imposible ceñirse de la verdad y del resto de la armadura de Dios. Será imposible hacerle frente al diablo y sus ataques y permanecer firme. Ahora, la pregunta en esta tarde, ¿cuál es la posición que vas a tomar? ¿Qué actitud seguirás teniendo? ¿Seguirás con tu indiferencia y apatía, cosechando el fruto de tu corazón dividido entre las cosas de Dios y las cosas del mundo? ¿O te fortalecerás con el poder de Dios y tomarás toda la armadura que Él provee? ¿Queremos seguir mendigando, creyéndole al diablo, sobreviviendo de migajas que caen? ¿O quieres vivir en victoria? Vivir en victoria, hermano, es vivir en santidad.
es vivir una vida que se concentra en agradar a Dios y lo honra con su vida y servicio. Una vida victoriosa vive bajo la autoridad de la palabra, como veíamos. Segunda de Timoteo, para terminar, capítulo 4, verso 3 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3 al 4. Dice aquí la palabra, Pablo hablándole a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La palabra nos dice que en los últimos tiempos el corazón aún de los cristianos se va a endurecer, hermano. Y va a haber muchos, hermano, que no van a querer oír la sana doctrina, que enseñanzas como estas de la palabra de Dios no les van a agradar, hermano, porque prefieren oír cosas que vayan conforme los deseos de su carne. Dice, y se apartarán de la verdad. Y se volverán a los mitos, a las fábulas, a todo lo que el hombre diga, mientras, ¿verdad?, vaya con lo que ellos desean hacer con su carne. Y lo triste es, hermano, que algunos saliendo hoy de aquí se olvidarán de esto porque no encaja con sus planes y sus deseos. Es la realidad. Saliendo de aquí se olvidarán por completo de lo que se habló y dirán, seguirán con su actitud indiferente. Pero yo te invito, hermano, a tomar la actitud correcta y te decidas a correr esta carrera con un sincero deseo de ser un ganador. Y empieces, hermano, por ponerte el cinturón de la verdad. Yo te invito a esa hora, pero es tu decisión. Es triste, hermano. Ahora en la semana platicaba con unas personas y hablábamos, les preguntaba yo por personas que conocí desde su niñez. Ya son adultos, ya se casaron, ya tuvieron hijos, ya se divorciaron, unos están en la cárcel, otros murieron. Es triste. Es triste, hermano. Y sabemos que todo eso es porque el diablo no para de trabajar. Tú y yo como cristianos nos dormimos en nuestros laureles, pero el diablo no para de trabajar. Él está enfocado en su misión, que es robar, matar y destruir. Y derribar la fe del creyente. Él está enfocado. Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo? Que decimos tener la luz. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Estas personas me daba tristeza oír. Jóvenes, niños que conocí, se casan ya. No saben otra cosa. Están en tinieblas. El diablo controla sus vidas, sus corazones. Ya lo ven como algo normal, así es la vida. Los niños sufriendo, ellos divorciados, otros en la cárcel, otros ya murieron, otros en la drogadicción, en todo, hermano. Pero se podría decir que ellos no saben otra cosa. Pero tú y yo se nos han abierto los ojos. La verdad de Dios nos ha venido a ser libres. Pero ni estamos aprovechando esa verdad, esa libertad, ni se la estamos compartiendo a nadie. Nos hemos creído esa mentira del diablo de que, se va a ofender. Tenemos que seguir predicando la palabra, hermano. Tenemos que seguir
compartiendo esta verdad que es la única que puede rescatar esas almas como lo hizo con nosotros. Hay respuesta, hermano. Hay solución, hay victoria, pero está en Cristo y está en la verdad de Dios solamente. Y tú y yo como iglesia, hermano, tenemos que pensar más seriamente en esta responsabilidad. Como te digo, esta palabra se habla en muchos lugares, pero tristemente, saliendo de aquí, lo hacemos a un lado. Pero yo te invito a que medites, hermano, medita. Porque esto es realidad, esto es verdad. Y tenemos que, hermano, caminar conforme a la verdad de su palabra. Amén. Señor.